Bueno, y hoy realmente hemos estado un poquito triste con la noticia de un ACV que sufrió el comunicador apellido Vargas, Alberto. Alberto Vargas. Alberto Vargas se encuentra en cuidados intensivos. Nos unimos realmente a esta preocupación de que pueda recuperarse y de que pueda recuperar la salud. Mucha gente se ha pronunciado solidariamente. Es un gran profesional y desde aquí de verdad nuestro ánimo, nuestras buenas vibras para que Alberto Vargas pueda conseguir de nuevo su salud. Nosotros nos inscribimos, al igual que tú, Maritza, en los votos que se hacen por la recuperación de Alberto Vargas, porque es admirable el trabajo que hace en la radio, dinámico, muy limpio ese trabajo. Muy limpio. Y donde demuestra una formación muy recia. Hasta de los temas simples que habla, lo hace con delicadeza y con mucha formación. Lo que él ha logrado en poco tiempo, una admiración. El proyecto de él empezó un proyecto donde nadie creía. Una vez lo escuché comentando cómo empezaron. Y sin embargo, ellos tienen promoción porque ya tienen rating. Han hecho un buen programa con mucho buen rating. Yo quiero decir, Marisa, ya adicional a eso, yo siempre hago un llamado a amigos que a los que no son alérgicos a la aspirina, tomen aspirina aunque sea interdiario para hacer que la sangre se haga más líquida. Después de la pandemia, vacunados o no, las personas tienden a coagular la sangre. Eso es lo que se ha visto. Incluso los cubanos que fueron a auxiliar un avión de 90 cubanos médicos, que eso no se resalta. Cuando empezó la pandemia, que empezó en una ciudad de Italia, que había muchas personas mayores de edad, que ahí estaba la muerte. Sí, atacó muchísimo por las edades de esas ciudades. No, porque ahí fue de los lugares que empezó, ahí fue de los focos. Entonces, los cubanos se dedicaron a hacer autopsia a las personas que morían porque no había vacuna, no había nada, no había explicación sobre el virus. Y descubrieron que una de las causas era que coagulaba la sangre. Al coagularte la sangre, pues inmediatamente te da un ACV o un infarto fulminante. Una embolia o algo. Entonces, está sucediendo en personas relativamente jóvenes muchísimos infartos, muchísimos ACV, muchísimos accidentes de todo tipo que tienen que ver con los accidentes cerebrovasculares. Mira, recientemente murió un abogado. Ay, sí. Tristemente, yo Ariza, opinión, el abogado Ariza. Así es. Mi opinión en ese sentido, con los tantos ACV a personas jóvenes, cosa que no se veía en pasado reciente, yo tengo que decir que es parte del proceso. Es una epidemia. Es una epidemia que hay en el mundo. Y sobre todo en República Dominicana, donde eso no se veía. Pero después de la pandemia. Es precisamente después de la pandemia. Para mí después de la vacuna. De la inyección que no obligaron. La vacuna. La inyección que no obligaron a poner, ¿no? Hasta 4 veces. Hasta 4. Hubieron gente que se pusieron hasta 5 y más. O sea, y todavía que la están recomendando, que le están obligando a poner. No, y llegaron a violar incluso los derechos individuales. Y la Carta de los Derechos Humanos, en virtud de que al que no se la ponía, no le permitían viajar, ni entrar a un banco. No le daban, no le permitían, lo convertían en un muerto civil casi, para obligarlo. Incluso hubo tenista, uno de los tenistas principales, Djokovic. Sí, claro. Él prefirió que le retiraran el título. Sí. Porque dijo que no se la iba a poner. Correcto. Nunca se la puso. Correcto. Bueno, y es lo correcto. Yo tengo que decir que yo siempre supe que eso había problema y que no era algo natural, que era algo inventado en un laboratorio. Y tú dirás, ¿y por qué tú, si tú no eres científico? Bueno, porque es algo que si hubiese sido algo natural, con tantos laboratorios investigando, al poco tiempo hubiesen encontrado una cura. Pero cuando es algo de laboratorio, es algo que tú lo sometes, le buscas también, investiga para encontrar una cura. Si la encuentra fácil, vuelve otra vez y lo somete hasta que tú prácticamente no encuentras una cura. Por eso yo entendí siempre de un principio
de que eso era algo inventado en un laboratorio. Se ha determinado que perfectamente fue inventado en un laboratorio. Yo no permití que se la pusieran a ninguno de mis niños, a mis 2 niños, pero yo tampoco me la puse. Precisamente por eso. Y no se han muerto ni le ha sucedido le ha nada. pasado, le ha pasado, porque a mí me había dado. A mí ya me había dado el virus ese. Sí. Y me dio malísimo. Y tengo que admitir, me dio malísimo. Y tuve que aislarme un mes, mandar a los niños míos donde mi mamá y eso. Era una locura realmente. Casi un mes en mi casa y tratamiento por el temor y el miedo. Entonces, ya para qué yo iba a ponerme la vacuna si yo rebasé eso. Si lo más no, y que creaste anticuerpos, porque realmente la enfermedad, luego que te da, ya creas los anticuerpos y la vacuna es para eso. Pero miren, eso es tan grave que, como bien decían ustedes, hay una edad que se están dando mucho los infartos específicamente, y hay un grupo de científicos que recientemente hizo una investigación con relación a qué puede estar dando ese tipo de cosas y relacionadas con la vacuna. Y ciertamente ellos decían que sí, que tiene una relación directa y que puede ser una de las causantes de tantos infartos, de tantos ACV y de todas esas enfermedades que se desprenden de las vacunas, porque tenemos que recordar que esas vacunas fueron creadas en tiempo récord en un laboratorio o en varios laboratorios. Entonces, uno hacía el análisis y decía, pero si esas vacunas, por ejemplo, para el polio, por poner un ejemplo, duraron 20 años fabricándolas, haciendo las pruebas, ¿cómo es posible que ahora, con un virus tan peligroso, y que ya a los 2 o 3 meses teníamos no solamente una vacuna, teníamos varias vacunas? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que sí, que pudo haber sido, pero porque los científicos lo han estudiado. Porque no podemos partir a la ligera y decir, no, yo no me vacunaba por tal cosa, o creando un tipo de teoría, porque no somos médicos, ni somos científicos. Pero ya sí que los científicos se han puesto a estudiarlo y que sí han hecho pruebas contundentes, sí podemos afirmar que sí, que tiene que ver algún tipo de relación entre tantos infartos y ese tipo de enfermedades con lo que es la vacuna. Realmente sí. Fíjate que mucha gente, yo personalmente no me quería poner ninguna vacuna y me dio muchísima lucha. Es más, a mí me convencieron prácticamente. Finalmente me puse 2 chinitas, porque yo también dije, si no son chinas, no me la voy a poner tampoco. Se supone que los chinitos son los que hicieron, ¿verdad? Ellos son los que tienen que tener el antídoto. Y así lo hice. Sin embargo, mi hijo mayor, que vive en Estados Unidos, yo le había dicho, hijo, no te pongas esa vacuna. Yo no quiero, porque además la que le ponían a la juventud o era la Moderna o era la Pfizer, que son de las que dicen que son más peligrosas. Que resulta que cuando llega a Estados Unidos le exigen que para el trabajo, que para la universidad tenía que vacunarse. Y fue así como él se puso sus vacunas en contra de mi voluntad, porque el pequeño mío definitivamente que no se la puso. Y nunca estuve de acuerdo, ni estoy de acuerdo. Precisamente sobre ese tema, hay un proyecto reposando en la Cámara de Diputados que lo estamos nosotros estudiando en la actualidad para ver qué tanto pudiera chocar con lo que son los derechos individuales de cada persona. Porque de manera obligatoria, yo entiendo que no. Yo entiendo que cada persona tiene la libertad de decidir en un momento determinado si quiere ser vacunado, si quiere ser sometido a un tratamiento o lo que sea, a menos que se trate de vida o muerte, porque en todo hay excepciones. Pero sí, ese proyecto lo estamos estudiando para ver el alcance y si verdaderamente pudiera ser aprobado por el Congreso, que tiene que ver con lo que son las vacunas obligatorias. Muy bien.
Mira, ahí después de tocar ese tema tan sensible como es pues ese ACV que le dio a este comunicador Vargas, pues hay un tema que está ahora mismo sobre el tapete y es la sentencia favorable que le dio la Suprema Corte de Justicia a este empresario ítalo-canadiense de apellido Carbonell, que siembra un precedente. Pero me gustaría que sea Luis Jiménez, que parte de ese caso, que no hablara de ese caso tan interesante, tan importante, en la cual pues a un empresario, como decimos en buen dominicano, un grupo de bellacos, le armaron un trompo, como se dice en buen dominicano. Luis. Le armaron un tremendo lío. Este tipo de casos es un caso que para la historia jurídica y la jurisprudencia dominicana será importante y es trascendente de manera muy singular. Como la oficina nuestra a la que yo pertenezco, que es RM, Rosario Márquez y Asociados, no acostumbramos regularmente a hablar de los casos que llevamos a nivel de prensa. Si ustedes se han fijado, ustedes no me habían escuchado hablar de ese caso, ni sabían que la oficina a la que yo pertenezco tenía representación de ese caso, porque nosotros entendemos eso, y yo le contaba una vez a Maritza, que regularmente cuando la gente se va a discutir los casos en la prensa es cuando no tiene razón. Exacto. Porque en los tribunales es que se dilucidan los casos. Ahora bien, como ya hay una sentencia que ordenó la libertad y todo tipo de medidas de coerción al ciudadano italo-canadiense Antonio Carbone, que es nuestro representado. Cuando digo nuestro me refiero a... Porque yo soy parte de la barra de la defensa, de la oficina del doctor Roberto Rosario Márquez, uno de los abogados más prestigiosos de este país. Y para mí, quizá el mejor litigante que yo conozco. Podemos hablar de una fase del proceso y explicar qué fue lo que sucedió con esa sentencia. Déjame hacerte primero dos preguntas, porque en días pasados, en meses pasados, se preguntaba mucho que dónde estaba el señor Carbone, que no aparecía, que tal y tal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es con relación a cuál fue el proceso que decidió el tribunal. O sea, cuál fue la instancia que ustedes sometieron y el resultado. Sí, muy bien. Mira, en cuanto a la aparición del señor Carbone, el señor Carbone estuvo injustamente recluido en prisión por un periodo de más de 9 años. ¿Cuándo inició, discúlpame que te haga, cuándo inició importantes? Me gustaría saber la fecha. Sí, sí, el apresamiento se da a finales del 2014 y se regulariza una prisión ilegal en el 2015. Se somete un expediente, una acusación en virtud de una querella hecha por el señor Fernando Báez, un subalterno del empresario Antonio Carbone, porque era un funcionario de uno de los casinos de él. Y que es una querella, señores, increíble, una querella por una supuesta atentado, un homicidio, supuestamente un intento de homicidio, quemando un vehículo cuando el señor Carbone no estaba en el país. O sea, por asunto de ubicuidad, de que si tú no estás presente, y hasta de lógica, nada más Dios puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Así es. Entonces él estaba fuera del país, eso se puede comprobar cuando ese carro se incendió. Pero la supuesta víctima del supuesto atentado e intento de homicidio, el supuesto o de asesinato, porque si para tú hacer eso es una planificación, el asesinato no es un homicidio, sino una planificación pero de asesinato.
no estaba en el vehículo tampoco. Precisamente eso iba Estaba a decir, durmiendo tranquilamente en su en su penthouse. casa. Es decir, que quemaron un A más de vehículo. 300 metros. Quemaron un vehículo. Quemaron un vehículo De que una tampoco, persona. que tampoco no era de él el Era vehículo perfecto. del señor Fernando Báez. Pero resulta que el hecho de que a ti te quemen el vehículo no necesariamente es que intenten atentar contra tu vida. No. Obviamente que no. Puede ser una advertencia a algún enemigo y puede ser atribuible a cualquier persona, Claro, hasta un loco del barrio. claro. Entonces, bueno, ahí en Residencial José Contreras una vez hubo que cerrar casi todas las entradas porque ahí se quemaron varios vehículos. Gente porque tienen enemistad con otros, le queman el vehículo por odio, por lo que sea. Claro que sí, Entonces, eso se puede dar. Eso puede darse hasta porque tú roces el vehículo de otro en, Ahora, en un asunto de tránsito. Ahora deben haber unas pruebas muy contundentes para tú ese carro adjudicárselo con el incendio a la otra persona. No, y dices tú que él estaba fuera del país. Fíjate, si como dice nuestro colega y amigo Felidonio Rodríguez, él le llama trompo, que es lo que el trompo es lo que le llaman cuando la policía a una gente le pone un expediente que no existe para apresarlo y mantenerlo en prisión. Es que la jueza que lo condena en primera instancia, esa jueza no era jueza. La juramentan 4 meses después de condenarlo a él. Era interina. No, ¿O qué era? Era una aspirante a jueza, subió como jueza interina sin ser ni siquiera jueza. Vaya. Alguien, un abogado, Entonces, estaba ese es juez aplicando. actualmente, porque después de eso la hicieron juez. Pero yo no quiero meterme en los intríngulis del caso per se, sino en las violaciones, porque él fue víctima del sistema, de un sistema en componenda para hacerle daño y para mantenerlo en prisión por más de 9 años. En prisión ese señor, conjuntamente con mantenerlo en prisión, se armó toda una campaña de descrédito, que si a ti te hablaban de Carbone, él estando en prisión, sin tú saber quién era, ya tú tenías una imagen negativa de él, de una persona que lo que vino fue a invertir a este país. Un empresario extranjero que vino a invertir su dinero a este país, a crear fuentes de empleo. Claro, claro. Y que el sistema judicial y la inseguridad jurídica del país le falló. Le falló completamente. Ahora, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, de la Cámara Penal, se pusieron el traje de juezas históricas. Porque nosotros presentamos, que era lo que tú querías saber, una excepción de extinción del proceso penal en virtud de que tenía 9 años preso y ya se había extinguido el tiempo. ¿Por qué se había extinguido el tiempo? Porque primero a él lo juzgaron en diferentes instancias, lo condenaron hasta la Suprema. Entonces, es en el Tribunal Constitucional cuando entramos nosotros, porque todo ese proceso se dio sin que estuviese la oficina nuestra como abogado. Okay. Él tuvo diferentes tipos de abogados. Okay. Cuando entramos, y la mayoría le fallaron, hay que decirlo. Yo me gusta hacer... Yo no quiero ser crítico de cómo actuaron o no los colegas, sino que... Bueno, lo estoy diciendo yo porque conozco nuestro sistema, conozco nuestro país. Pero a veces no quiero entrar en ese tipo de análisis, sino que cuando entramos nosotros y empezamos a investigar el caso, nos damos cuenta que había que acudir al Tribunal Constitucional en una solicitud de revisión de ese proceso basado en una teoría que es la de la manzana envenenada, que es del sistema judicial anglosajón, que si el proceso está mal llevado desde sus inicios, significa que todo lo demás corre la suerte está mal, de esas anomalías. Entonces, el Tribunal Constitucional se dio cuenta de que había sido un proceso totalmente, en términos procesal, había sido incorrectamente llevado en todas las instancias, incluida la Suprema Corte de Justicia, y ordena a la Suprema que corrija
que revise esa decisión. Cuando la revisa, la Suprema decide prácticamente anular todo el caso que se llevó para que se iniciara desde el inicio de nuevo y lo mandan a la segunda cámara penal, al colegiado. Y ahí es que se conoce, pero no se conoce, no se llegó a conocer la acusación de nuevo, porque el caso se había extinguido ya. Y nosotros presentamos esa instancia basada en jurisprudencia. Claro, claro. En las violaciones de los plazos. Pero fíjate que incluso que se violaron acuerdos y convenios internacionales sobre derechos humanos. Ahí quiero agregar, Luis, que fíjate que se violaron plazos fatales en justicia. Incluso cuando llegó a la Suprema se habían violado plazos ya. La Suprema debió conocer de esa extinción. Pero está bien. Lo que te quiero decir es que el caso, toda medida de coerción y la misma acusación ya cesó. Él es un hombre libre totalmente. Había una intención. Yo cuando escuché Luis, la declaración y la sentencia que daba la Suprema Corte de Justicia. O la del tribunal. ¿Tú escuchaste la reciente, la del tribunal colegiado? Precisamente, la reciente. Me llegó a la mente precisamente un caso de un amigo mío que le pasó prácticamente algo parecido. Diferente en cuanto al nombre, la persona. ¿Tú lo que quieres decir de la violación de los procesos, de ser víctima del sistema? Señores, víctima del sistema. Eso es común en este país. Y fue en la, tú lo sabes, y Luis. fue en la misma fecha, 2013, ahora, ¿qué es lo 2014? importante? ¿Qué es lo importante? Vamos a hacer la conclusión. Que este caso va a servir como un precedente para todas esas personas que guardan prisión, cuyo caso se inicia y pasan años y años y años y no se declara una extinción del proceso por negligencia, componendas, no digo componendas en forma maliciosa, pero por negligencia y retardo y medidas solicitadas que retardan el caso por parte del Ministerio Público. Que no hace su trabajo. Conjuntamente con el creyente. Por ejemplo, hubieron 10 reenvíos interpuestos y solicitados por el Ministerio Público con un hombre en prisión. 10 reenvíos. 10 reenvíos. Pero los jueces también 11 reenvíos. Incurrieron en muchas faltas. Cada vez que se hace un reenvío a veces tarda meses. Claro, es correcto. Es correcto. Es parte de la estrategia que utilizan abogados. ¿Tú sabes que el estado natural de un ser humano es la libertad? Claro, claro. Y la presunción de inocencia es una de las presunciones más grandes del andamiaje jurídico universal. Así es. Todo eso fue desdeñado. Violado, hay que decirlo así. Botado en un canasto. Lo que sí debemos decir, señores, que no es el único caso. Tú eres abogado, yo también. El país de casos. El país está plagado de casos como que pueden acudir. Sí y no. Todo el que se vea en ese espejo. ¿Tú sabes por qué digo sí y no? Porque mientras tengamos el sistema de justicia tan aberrante que hoy día tenemos y con tanta falta, nosotros no estamos exentos de que mañana pasado veamos un caso similar o que nos pase a nosotros. Y eso tú lo sabes. Sí, totalmente. Señores, con esta nos despedimos. Este es su programa Baúl de Nadie. Sintonícenos, síganos en nuestros canales, en todas las redes sociales y será hasta la próxima.